Buenas tardes, nuestro grupo está conformado por Enrique Ávila, Carlos Barreto, Andrés Brito, Gabriel Chacón, Jesús Blanco y mi persona, Kelimar Ávila. Y le vamos a hablar sobre el cáncer de próstata. Cáncer de próstata. El cáncer es una enfermedad en que las células del cuerpo crecen sin control. Cuando el cáncer comienza en la próstata se denomina cáncer de próstata. Pues, ¿qué es el cáncer de próstata? La Sociedad Anticancerosa de Venezuela define que el cáncer de próstata es una alteración en el crecimiento y desarrollo de las células de la próstata, ocasionando que se magnificen y se multipliquen sin control, formando tumores. Es uno de los tipos más frecuentes de cáncer en los hombres. Algunos tipos de cáncer de la próstata crecen lentamente y pueden necesitar tratamiento mínimo o incluso ningún tratamiento. Otros tipos son agresivos y pueden diseminar rápidamente. El cáncer de próstata en Venezuela. Mientras el cáncer de próstata representa la cuarta causa de mortalidad por cáncer en hombre en otros países, en Venezuela ocupa el primer lugar. Según la Sociedad Anticancerógena de Venezuela, cada día mueren 10 hombres en el país como consecuencia de esta enfermedad. El cáncer de próstata es de mayor incidencia y mortalidad en el país. Anualmente fallecen más de 3.700 hombres en Venezuela por cáncer de próstata, mientras que cada año se registran más de 8.200 diagnósticos, un promedio de 23 casos nuevos por día, de acuerdo con los estimados de la Sociedad Anticancerógena de Venezuela, correspondiente al 2022. Más de la mitad de los casos se diagnostican en hombres de 65 años o más, aunque el grupo con mayor mortalidad son los mayores de 74 años. De 639 consultas de pacientes que acudieron por primera vez a los controles del servicio de urología de la Clínica de Prevención del Cáncer de la Sociedad Anticancerógena de Venezuela, se realizaron 33 biopsias, de las cuales 15 salieron positivas para cáncer de próstata entre enero y octubre del 2022, 45.45% del total realizado en este periodo. Para el mes de octubre, el 18% de los casos atendidos en la Clínica de Prevención del Cáncer reportaron tener adenocarcinoma prostático. En este sentido, el cáncer de próstata se diagnostica con mayor frecuencia entre los de 65 y 74 años de edad, y la mortalidad ocurre con mayor frecuencia a partir de los 75 años. Asimismo, el cáncer de próstata en nuestro país no solo ocupó el primer lugar tanto por mortalidad como en incidencia entre todos los tipos de cáncer estudiados en el 2022, sino que además, debido a las muertes prematuras que causó, se perdieron en el último año un total de 7.741 años de vida, razón por la cual estos hombres no lograron alcanzar la expectativa de vida en Venezuela, estimada en 71 años. Continuaremos ahora conversando sobre la etiología del cáncer de próstata. En términos generales, el cáncer de próstata es causado por cambios en el ADN de una célula normal de la próstata. El ADN es el químico de nuestra célula que conforma nuestros genes, que controla cómo funciona nuestra célula. Por lo general, nos asemejamos a nuestros padres porque ellos provienen de nuestro ADN. Sin embargo, el ADN afecta a algo más que solo nuestra apariencia. Algunos genes controlan cuando crecen nuestras células, cuando se dividen para formar nuevas células y cuando mueren. A ciertos genes que ayudan a las células a crecer, dividirse y mantenerse vivas se les denomina oncogenes. Los genes que normalmente mantienen el control de nuestras células reparan los errores en el ADN, o que provocan que las células mueran en el momento oportuno se llaman genes supresores de tumores. El cáncer puede ser causado por mutaciones en este ADN u otros tipos de cambios que mantienen activados a los oncogenes o que desactivan los genes supresores de tumores. Estos tipos de cambios genéticos pueden propiciar que la célula crezca fuera de control, y los cambios en el ADN pueden ser heredados de uno de los dos padres o de ambos padres, o pueden ser adquiridos durante la vida. Entre ambas causas etiológicas tenemos en primer lugar las mutaciones genéticas hereditarias, que son estas que se pueden transmitir de una generación a otra y se encuentran en las células del cuerpo. Se cree que los cambios hereditarios
genéticos heredados desempeñan un papel en aproximadamente 10% de los cánceres de próstata, y el cáncer causado por genes hereditarios se denomina cáncer hereditario, donde varios genes mutados heredados han sido vinculados al cáncer de próstata, incluyendo múltiples alteraciones genéticas. Ahora, las mutaciones genéticas adquiridas nos informan y refiere que algunos genes mutan durante la vida de una persona y la mutación no es transmitida a los hijos. Estos cambios se detectan solamente en las células que provienen de la célula original que mutó. A estas se les denomina mutaciones adquiridas. La mayoría de las mutaciones genéticas relacionadas con el cáncer de próstata no parecen ser hereditarias, sino que forman durante el transcurso de la vida de un hombre. Continuando ahora con la parte clínica, tenemos que el cáncer de próstata provoca efectivamente signos y síntomas generalmente de diagnóstico en un estadio posterior. Estos signos y síntomas incluyen micción frecuente, flujo miccional débil o interrumpido en necesidad de hacer fuerza para vaciar la vejiga, urgencia de orinar frecuentemente por la noche, sangre en la orina, sangre en líquido seminal, dolor o ardor al orinar, que es mucho más frecuente, molestias o dolor al estar sentado causadas por aumento del tamaño de la próstata. A veces los hombres con cáncer de próstata no manifiestan ninguno de estos cambios. Otras afecciones de la próstata no cancerosas o aumento del tamaño de la próstata pueden producir síntomas similares, o bien causar algunos síntomas de estos como obra afección médica diferente a que no sea cáncer. Los síntomas urinarios también pueden ser consecuencias de una infección de vejiga u otras infecciones, la cual puede proporcionar dolor en la espalda, las caderas, los muslos, los hombros y los huesos, hinchazón o acumulación de líquido en las piernas, pérdida de peso sin razón aparente, fatiga y cambios en los hábitos intestinales. Buenas tardes, mi nombre es Carlos Barreto y para continuar con el seminario hablaremos acerca de cuándo debemos hacer una biopsia de próstata. La biopsia viene siendo el gol estándar en el momento de realizar un diagnóstico de cáncer de próstata. Por lo tanto, para saber si debemos realizarla, debemos analizar todo lo relacionado con este diagnóstico, empezando por la anamnesis, tomando en cuenta los signos, síntomas y antecedentes tanto personales como familiares del paciente. Posterior a esto, realizamos un tacto rectal, donde si encontramos anomalías en el tamaño de la glándula, bordes irregulares, dolor, inmovilidad o presencia de nódulos, debemos indicar la realización de la biopsia. Por último, los estudios de laboratorio, específicamente el antígeno prostático o PSA. Esto es una proteína de alto peso molecular cuya función viene siendo crear un ambiente adecuado para que los espermatozoides puedan circular de manera libre, tomando en cuenta que no todo PSA alto es cáncer. Por lo tanto, debemos seguir los siguientes parámetros. Primero, realizamos el PSA total, donde el valor normal viene siendo de 0,4 nanogramos sobre mililitro. Si este está elevado, realizamos el PSA libre, donde el valor normal viene siendo de 0,05 a 0,90 nanogramos sobre mililitro. Posterior a esto, calculamos la relación entre ambos, donde si esta es menor a 0,17, tenemos un 80% de posibilidades de que esto sea cáncer de próstata. Sin embargo, las posibilidades se reducen al 10% cuando esta relación es mayor a 0,25. Ahora hablaremos acerca de la escala de Gleason. La escala de Gleason es un sistema utilizado para estudiar las células que son extraídas de una biopsia prostática, donde el anatomopatólogo las estudia y las enumera según el grado de diferenciación que éstas tengan con respecto a las células del tejido prostático normal. Los números que generalmente se utilizan van a ser 3, 4 y 5. Y mientras más elevado sea este número, quiere decir que más distintas son las células del tejido prostático normal. Entonces, la escala de Gleason se va a calcular sumando el número que le corresponda a las dos áreas más extensas de este cáncer. Ejemplo, las dos áreas más extensas están enumeradas en número 4 y 3. Esto se suma y tenemos una escala de Gleason 7. Mientras más alta sea la escala, más agresivo es el cáncer. Para entenderlo tenemos los siguientes parámetros. Un Gleason X, esto quiere decir que el score Gleason no se puede estudiar. El Gleason menor o igual a 6 nos indica que está bien diferenciado, es decir, una anaplasia leve. Gleason 7 nos indica que está moderadamente diferenciado, es decir, una anaplasia moderada. Y Gleason de 8 a 10 nos indica que este está muy pobremente diferenciado o no diferenciado, es decir, una anaplasia marcada. La definición de D'Amico no es más que un conjunto de criterios clínicos utilizados para estratificar el cáncer de próstata en tres categorías de riesgo a fin de calcular el crecimiento y la proliferación del cáncer. Los criterios abarcan desde el puntaje de Gleason, la concentración del antígeno prostático específico y el estadio clínico en el momento del diagnóstico. La tabla como tal, vamos a tener los grupos de riesgo según D'Amico, vamos a tener un riesgo bajo, un riesgo intermedio y un riesgo alto, que va
se van a determinar de acuerdo a la estratificación del cáncer, al antígeno prostático específico, al puntaje de Gleason y al grupo pronóstico. Vamos a tener que para el riesgo bajo, la estratificación del cáncer tiene que estar entre T1A y T2A. El antígeno prostático específico va a ser menor a 10, el puntaje de Gleason va a ser 6 y el grupo pronóstico va a ser 1. El intermedio va a tener una estratificación del cáncer en T2B, el antígeno prostático específico va a ir de 10 a 20. El score de Gleason se puede dar, ¿verdad?, por la suma de dos grupos similares. En este caso vamos a tener el puntaje 7, que no es más que la suma entre 3 más 4, o el otro tipo es 7, que sería la suma entre 4 y 3. Para el primer caso vamos a tener que el pronóstico va a ser 2 y para el segundo caso el pronóstico va a ser 3. En cuanto al riesgo alto, vamos a tener que la estratificación del cáncer va a estar entre T2C y T3 y T4. En cuanto al antígeno prostático específico, va a ser mayor a 20. Puede haber el caso del puntaje de Gleason en 8. Va a estar en pronóstico 4 y el puntaje de Gleason entre 9 y 10 va a estar en el pronóstico 5. Hay que tener en cuenta que este sistema de puntaje de Gleason, ¿verdad?, se refiere a cómo se ven las células cancerosas de la próstata y qué tan probable es qué tan probable es que el cáncer avance y se disemine. El puntaje de Gleason más bajo significa que el cáncer es de crecimiento lento y no agresivo. La clasificación de D'Amico radica en que nos permite ubicar al paciente en un grupo de riesgo con respecto al cáncer de próstata con su respectivo pronóstico. Es una herramienta predictiva que facilita al clínico identificar qué pacientes son potencialmente candidatos a tratamientos multimodales, es decir, donde se puede diseñar y desarrollar tratamientos personalizados en función a las necesidades que tenga este paciente. Todo esto se logra mediante la clasificación de acuerdo a la estratificación del cáncer, al antígeno prostático específico, al puntaje de Gleason y al grupo pronóstico. En base a esta escala de riesgo se toma una medida terapéutica. Con ello se decide si se deja tranquilo al paciente porque está en un riesgo bajo o está en un riesgo muy alto. También permite saber al especialista si se puede someter al paciente a un tratamiento oncológico y luego a una operación o se opera directamente mediante una prostatectomía radical. Bueno, mi nombre es Jesús Blanco y les voy a hablar sobre los valores de PSA que determinan el cáncer prostático. Para comenzar, vamos a definir qué es el PSA. El PSA es el antígeno prostático específico, que es producido tanto por las células de la glándula prostática como por las células cancerígenas. Se presenta en mayor medida en el semen, sin embargo también se puede presentar en menor medida en la sangre. Se determina que un paciente que presente valores mayores de 4 nanogramos sobre mililitros de PSA puede aumentar el riesgo de tener cáncer de próstata. De esta manera, esto no indica que tenga o no tenga cáncer de próstata, sino que aumenta la probabilidad de que lo presente. En este sentido, tenemos que un paciente que tiene niveles menores de 4 nanogramos sobre mililitros, presentará un 15% de probabilidad de desarrollar cáncer de próstata. Cuando presenta valores entre 4 a 10 nanogramos sobre mililitros, este paciente presenta una mayor probabilidad entre los 15 y los 50% de presentar el cáncer de próstata. Cuando los niveles superan los 10 nanogramos sobre mililitros, el paciente ya presenta una probabilidad del 50% de presentar cáncer de próstata. Esto no quiere decir que los niveles de PSA sean un indicativo de cáncer de próstata. Por el contrario, esto indica que se deben realizar estudios, ya que el paciente es muy propenso o tiene alta probabilidad de desarrollar el cáncer de próstata. Buenos días, mi nombre es Gabriel Chacón y para continuar con el seminario del día de hoy voy a estar hablando sobre los estudios de extensión. Primero que nada tenemos que denotar
que este solo se realiza con pacientes que tienen diagnóstico de cáncer de próstata. ¿Cuáles van a ser los estudios? Tenemos principalmente dos, que es la tomografía axial computarizada abdominopélvica con contraste endovenoso, la cual se utiliza para evaluar metástasis en los ganglios linfáticos, que es la zona más frecuente para la misma. Y también tenemos el gammagrama óseo, que se utiliza para evaluar metástasis ósea, que es el segundo lugar más frecuente. También tenemos que entender que tenemos una escala para el cáncer de próstata según de Amico, la cual, una vez realizada la biopsia prostática, se es enviada al patólogo, el patólogo dará una respuesta y nos va a decir en este caso que es un adenocarcinoma prostático con una valoración en la escala de Gleason, el cual indica el grado de diferenciación celular. Dicha valoración nos indicará el grado de riesgo que puede tener este cáncer prostático. Puede ser de bajo riesgo, que puede tener un PSA menor a 10 nanogramos sobre mililitros y un Gleason con una valoración igual o menor a 6. Tenemos el riesgo intermedio, el cual habla de un PSA mayor de 10 a 20 nanogramos sobre mililitros, una valoración en Gleason de 7, y un alto riesgo que sería un PSA mayor a 20 nanogramos sobre mililitros y un Gleason con una valoración mayor o igual a 8. Para continuar, es de vital importancia conocer cuáles son los estadios de cáncer de próstata, y para estudiarlo utilizaremos la valoración según Jewett, el cual tenemos primero el estadio A, que es microscópico no palpable, y este lo vamos a dividir en A1 y A2, A1 siendo focal y A2 siendo difuso. También tenemos el estadio B, el cual es palpable y localizado. Tenemos que se divide nuevamente en dos variantes. Tenemos el B1, que es un nódulo en un lóbulo menor a 2 centímetros, y tenemos el B2, que es un nódulo palpable en ambos lóbulos. Tenemos el estadio C, que estamos hablando que es extraprostático. Tenemos que se divide en dos, C1, que es una mínima extracapsular, y C2 es una enfermedad extensiva a las vesículas seminales. Y tenemos el estadio D, que ya estamos hablando del estadio metastásico, donde hablamos que D1 es una metástasis hacia los ganglios regionales, es decir, nódulos pélvicos. Tenemos el D2, que es a huesos o vísceras, y D3, que es refractario a hormonas. Para finalizar con el seminario, voy a hablar sobre cuál es el tratamiento que se realiza para cada uno de los estadios. Primero que nada, tenemos que entender que todo esto se basa principalmente en una vigilancia activa. ¿En qué consiste esta? Esta se realiza en los pacientes que se encuentran en buenas condiciones. Consiste en citar al paciente cada 3 meses durante los primeros 2 años, luego cada 6 meses hasta los 5 años en total, y una vez por año cuando se han cumplido los 5 años. En cada cita, él se tiene que realizar una valoración, en este caso del PSA, y estudios de extensión. Si la clínica mejora, se continúa con el esquema. Si no mejora, se realizan otros esquemas. Ahora bien, para ir más específico, cuando hablamos en este caso del estadio 1, que ya fueron explicados anteriormente, tenemos que primero se tiene una conducta expectante, estamos hablando de la vigilancia. También tenemos el proceso que es la prostatectomía radical, la cual consiste en una extracción de la glándula prostática en su totalidad, más las vesículas seminales. También se debe cortar la uretra y el cuello vesical, así como los ganglios regionales, por si existe metástasis en estos. Es una operación que es difícil no solo por el sangrado, sino por el plexo Santorini muy próximo a la próstata, sino que se realiza abordando por debajo del pubis, y son complejas las anastomosis y se corre el riesgo de que el paciente quede con complicaciones. ¿Cuándo está indicado la prostatectomía radical? Está indicado en pacientes menores a 70 años, con una PSA total o menor a 20 nanogramos sobre mililitros, con una expectativa de vida mayor a 10 años, se realiza con quimioterapia y radioterapia. También en el estadio 1 encontramos que se realiza la radioterapia externa con las técnicas disponibles según el centro de atención y que se describen en el acápite correspondiente. En el caso del diagnóstico por RTU, la RT debe retrasarse 4 a 6 semanas después de la misma para reducir la incidencia de estrechez ureteral. Todos estos procesos se valoran como un nivel de evidencia 1 con una recomendación A. Ahora bien, para el estadio 2, ¿cuáles son las opciones de un tratamiento estándar? Tenemos en este caso una prostatectomía radical que fue explicada anteriormente. Básicamente hablamos que se realiza este procedimiento con una linfadenectomía pélvica o sin esta, y con la técnica para preservadora del nervio a fin de conservar la potencia sexual. La radioterapia externa, la cual tiene unos ligeros cambios, la cual está asociado o no al bloqueador hormonal durante un ciclo corto de 30 a 60 días antes del tratamiento radiante, y
30 a 60 días después de este, en dependencia del riesgo de recaída. Se evalúa en este caso si se tiene una PSA mayor o igual a 10 nanogramos sobre mililitro, un Gleason de 7 o más. Este tiene un nivel de evidencia 1 y una recomendación. Hemos culminado con el seminario del día de hoy. Muchísimas gracias por su atención.